Pues Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos desde acá, desde San Nicolás de los Garza, Nuevo León, y para todos nuestros hermanos de Reynosa y los de Estados Unidos y los hermanos de Sudamérica, de Centroamérica que nos acompañan. Ahorita están por ahí algunos conectados. Shabbat Shalom. Que el Padre Eterno les bendiga muchísimo en este día de Shabbat. Que las puertas de los cielos que están abiertas en este día de Shabbat de verdad hagan caer sobre nosotros lluvias de bendición. Que el Padre añada a la vida de cada uno de ustedes y de todos sus familiares muchísimas bendiciones en este día de Shabbat, mis amados hermanos. Amén. Quiero compartir con ustedes algo acerca de la lectura que tenemos esta semana en Marcos capítulo 10. Estamos estudiando el libro de Marcos juntamente con Génesis, y la lectura de esta semana en Marcos abarca desde el capítulo 9 hasta el capítulo 10, verso 31. Ya el miércoles vimos una parte de esto y hoy quiero compartirles acerca en Marcos 10, en los últimos versos, en donde precisamente trata de la experiencia del joven rico, el famoso texto del joven rico. Después de que este varón conocido como el joven rico se acercara al maestro y le preguntara: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y el maestro le dijo: los mandamientos conoces. Eso es lo que tienes que hacer. No robes, no mates, no adulteres, no codicies, etc. Él dijo: todas estas cosas las he guardado desde mi juventud. Dice Marcos, me gusta mucho el Evangelio de Marcos porque nos da detalles que no nos dan otro de los evangelios. Marcos dice en una de las versiones que Yeshua lo miró con amor. Cuando él contestó: todas estas cosas las he guardado desde mi juventud, el maestro, mirándolo con amor, le dijo: pues para que alcances la perfección, todavía te falta hacer una cosa. Vende todas tus posesiones y entrega la ganancia a los pobres, y después ven y sígueme. Y aquel hombre se escandalizó por lo que el maestro le dijo, se entristeció, dicen otras versiones, se dio la vuelta y se fue. Se fue triste porque tenía muchas posesiones y no quiso deshacerse de ellas. Cuando esto pasa es cuando Yeshua dice el verso 23. Dando una mirada alrededor, Yeshua le dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos estaban asombrados por sus palabras, pero retomando la palabra, Yeshua les dice: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pero ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿y quién puede ser salvo? Mirándolos, Yeshua les dijo: para con los hombres es imposible, pero no para con Dios, porque todas las cosas son posibles para con Dios. Y en eso quiero que meditemos en esta noche de Shabbat. ¿Quién puede ser salvo?, preguntaron los discípulos. ¿Quién puede ser salvo? ¿Quién puede alcanzar la salvación? Esta es una pregunta que pues ha traspasado los siglos y las edades. Una pregunta que mucha gente ha tratado de responder. Una pregunta que las religiones se esfuerzan en responder, porque pues de ello depende muchas cosas.
para las religiones, para las denominaciones. De lo que responda la religión va a depender que la gente siga todavía creyendo en la religión o no. Así de importante es la respuesta, pero nosotros podemos hacer también la pregunta: ¿quién realmente tiene la respuesta correcta a esa pregunta? Porque yo puedo tener una respuesta y otra persona va a tener una respuesta distinta, y cada religión va a tener una respuesta distinta. Si le preguntas a un representante del Islam, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pues él va a tener una respuesta respecto a su religión. Si le preguntas a un hinduista, a un budista, si le preguntas a un cristiano, si le preguntas a un judío, cada quien va a tener una respuesta distinta a la pregunta de qué hay que hacer para salvarse. O como dijeron los discípulos, ¿quién podrá salvarse, no? ¿Quién realmente va a poder salvarse? Y ellos hicieron o utilizaron esa expresión por lo que el maestro les estaba diciendo. De hecho, ellos, Marcos dice que se asombraron y luego se asombraron otra vez y luego se asombraron más todavía. Es decir, esta expresión quiere decir que realmente ellos no encontraban una manera en que pudiera alguien alcanzar la salvación. Es como si Yeshua estuviese diciendo que entrar en el reino de Dios realmente era algo sumamente difícil. Y así lo entendieron, y por eso dijeron, pues entonces ¿quién va a poder salvarse? ¿Quién va a poder entrar en el reino de Dios? ¿O quién podrá ser salvo? Y es que la respuesta no la tiene ninguna religión. La respuesta no la tiene, de hecho, ningún hombre, ninguna persona. La respuesta a esta pregunta solamente la tiene el Eterno. ¿Por qué? Por una sencilla razón. La Escritura dice en una declaración muy enfática: la salvación es del Eterno. Pues tenemos que partir de allí. La salvación pertenece al Eterno. Varias veces lo declara, ¿no? Pero una de ellas que la tenemos muy presente porque nos gusta cantar el Salmo 3, y uno de los versos de este salmo dice: la salvación es de Adonai, la salvación es del Eterno. Entonces, si la salvación no es de nadie más que solamente del Eterno, solamente Él tiene la respuesta, ¿verdad?, a la pregunta. Y solamente Él sabe quién va a ser salvo y quién no. Por eso es o resulta un tanto molesto a veces que haya personas o que haya seres humanos que quieren como decidir el destino de los demás, ¿no? O decir de alguien, no, pues este sí se salva, aquel no se salva, aquel seguro que ya está ardiendo en el infierno, aquel seguro ya está saltando entre las nubes con los ángeles. ¿Cómo? ¿Quién tiene esa capacidad? ¿Quién realmente puede asegurar o decir estas cosas acerca de la salvación, si la salvación pertenece al Eterno y Él solamente decide quién sí y quién no? De hecho, cuando hablamos de salvación hablamos de vida eterna. El joven rico llegó diciendo: ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Sí? Y la Escritura nos enseña que el único ser en todo el universo que tiene vida en sí mismo es el Creador, es nuestro Dios. Él tiene vida en sí mismo y nada más Él. De ahí en fuera, nadie. Está el Hijo de Dios, está Yeshua. Yeshua es el único a quien el Padre le otorgó.
Yeshua lo dice en uno de los evangelios. El Padre me ha dado a mí el tener vida en mí mismo. Es decir, que una peculiaridad del Eterno, única, que pertenece solamente al Eterno, el Eterno la dio a su Hijo. Entonces Yeshua tiene vida en sí mismo como el Padre tiene vida en sí mismo. Pero de ahí en fuera, ni los ángeles, ni nadie tiene vida en sí mismo. La vida que nosotros tenemos, la tenemos porque el Eterno y porque su Hijo, nuestro Redentor, nos la dan. Nosotros no tenemos vida en nosotros mismos. Él es la vida, como está escrito. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, nuestra vida está en las manos del Eterno y depende totalmente del Eterno y de su Hijo, nuestro Redentor. De tal modo entonces que siendo así, ellos deciden darnos vida y ellos deciden también cuándo se termina esa vida. Pero lo más maravilloso es que ellos deciden en quiénes esa vida va a continuar, que es la vida eterna. Porque ellos son los únicos que nos pueden dar vida. Y ellos deciden a quién. La salvación pertenece al Eterno. Y sin embargo, el Eterno llamó a su Hijo Yeshua, que precisamente quiere decir la salvación es del Eterno o el Eterno es mi Salvador. Y ese nombre se le puso a Yeshua porque dijo, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces es a través de Yeshua en quien tenemos la esperanza precisamente de la vida eterna. Ellos deciden a quién. Nosotros no decidimos. Nosotros no decidimos y todavía más increíble, nosotros no sabemos. Por eso es que los discípulos, dice Marcos, se asombraron y se volvieron a asombrar y se asombraron todavía más. Siendo los discípulos de Yeshua, ellos no alcanzaban a entender este misterio. Y por eso decían, ¿quién va a poder? ¿Quién podrá ser salvo si los términos son así? Si es tan complicado, si es tan difícil alcanzar la salvación. Y la respuesta del maestro fue ratificar. Es cierto, tienen razón. Es muy difícil entrar en el reino de Dios. Pero lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. ¿Qué es lo que está diciendo? Que no depende de nosotros, que no está en nuestras manos, que la salvación es del Eterno y de todo aquel a quien Él se la quiera dar, a quien Él se la quiera otorgar. No está esto en las manos de ningún hombre, como declara el Evangelio de Juan, los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de varón. ¿Sí? Esto no es por linaje, esto no es por sangre, esto no es por herencia humana, esto es solamente algo que le compete al Eterno y que el Eterno decide. De tal modo que nosotros, todo lo que tenemos en esta vida, siempre lo digo y lo recalco, es esperanza. Y la esperanza no avergüenza, dice la Escritura. Pero todo lo que tenemos es esperanza. Y el ser humano dice que la esperanza es lo último que muere. ¿Sí? Es una forma muy poética, pero muy hermosa de darnos ánimo y de darnos consuelo, ¿verdad? La esperanza es lo último que muere. Bíblicamente la esperanza es lo único que tenemos. No tenemos otra cosa, sino esperanza. Y Pablo, Rab Shaul, afirma esto y dice que la salvación nuestra realmente es una esperanza. Pablo dice él mismo, no que yo ya lo haya alcanzado, porque no lo he alcanzado todavía. Estoy en camino y prosigo a la meta y espero algún día llegar a la meta y lograr agarrar, ¿verdad?, esa promesa que el Eterno me ha hecho. Espero, ¿no?, con todo mi corazón.
eso es lo que tenemos, esperanza. Y nos esforzamos en esa esperanza y nos agarramos de esa esperanza y nos motivamos los unos a los otros con esa esperanza, porque es todo lo que tenemos. Es lo que el Eterno nos ha dado, pero es muy importante, porque es su palabra. Su palabra, y Él es fiel. La Escritura dice que Dios es fiel y que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Amén. Él no puede negar su naturaleza. Así es. Y la esencia del Todopoderoso es amor. La esencia del Eterno es bondad. Y es cierto, es justicia. Pero el Eterno siempre ha extendido sobre su pueblo, sobre sus escogidos, principalmente su amor, su misericordia. Cuando el Eterno le apareció a Moisés, le dijo: este es mi nombre, y con él seré recordado. Y con este nombre no me había revelado a nadie, pero ustedes lo han conocido y ustedes van a disfrutar de los beneficios de conocer mi nombre. ¿Qué estaba diciendo el Eterno realmente? Pues por el testimonio interno de las Escrituras sabemos que su nombre era conocido desde el principio. El Eterno estaba diciendo que antes de que Él le apareciera a Moisés y le revelara su nombre, el Eterno no había mostrado nunca su gran amor y su misericordia para con la humanidad, como la iba a mostrar para con su pueblo. Es decir, esa faceta de su carácter, el gran amor, la gran misericordia, se hizo patente a través del pueblo de Israel, a través del pueblo elegido. Eso quiere decir que los antediluvianos no conocieron ese lado del Eterno, esa gran misericordia. El Eterno dijo: todos ellos me conocieron como el Todopoderoso, como el Omnipotente. Pero en mi nombre, es decir, en mi misericordia, no me di a conocer a ellos, pero a ustedes sí. Y nosotros que vivimos en estos tiempos postreros y que tenemos la bendición de conocer la palabra y que tenemos la bendición de conocer al bendito Hijo de Dios, que es la expresión máxima del amor de Dios, pues tenemos esa promesa maravillosa. Y eso quiere decir que nuestra esperanza se ha vuelto más fuerte a través de los méritos de Yeshua. Y por eso Él dijo: lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Entonces nosotros no podemos hacer nada para, digamos, asegurarnos un lugar en el reino de Dios. No está en nuestras manos, sino todo lo que tenemos que hacer es lo que ya está dispuesto, lo que ya está escrito, lo que el Eterno ha decidido, que es obedecer, que es guardar su palabra. Nadie la va a guardar y nadie la va a obedecer a plenitud. Pero tener la disposición de hacer la voluntad del Eterno, de llevar a cabo su bendita palabra, eso es lo que le da esperanza al hombre. Eso es lo que le da esperanza al ser humano. El Eterno le dijo a aquel hombre: los mandamientos conoces. Y ciertamente los conocía. Pero la Escritura también dice que existen muchos hombres que sin conocer la Torá viven la Torá, andan conforme a la Torá, haciendo por naturaleza algo que el Eterno dispuso en sus mentes desde tiempos pasados. Hay mucha gente, lo digo siempre, ¿no? Hay mucha gente que sin haber pisado quizás una iglesia, sin haber tenido quizás una Biblia en su mano, muchas personas que sin haber incluso escuchado algún discurso, algún mensaje sobre las Escrituras, sin embargo, han hecho la voluntad de Dios.
Y eso yo no lo digo, lo dice la Escritura. Lo dice Pablo en su carta a los Romanos. Y es por eso que insistimos que solamente el Eterno es quien toma las decisiones respecto al tema de la salvación. ¿Quién podrá salvarse?, dijeron los discípulos. ¿Quién podrá ser salvo? Pues la respuesta solamente la tiene el Eterno. Y vendrá un día, y que sea pronto, y en nuestros días, vendrá un día cuando el misterio por fin será revelado, ¿verdad? El misterio de Dios será revelado. El misterio de la salvación será revelado. Y los nombres de quienes vayamos a formar parte del reino de Dios serán revelados también. Pero mientras ese día no llegue, no podemos ni echar las campanas al vuelo, ninguno de nosotros, ni tampoco podemos descalificar a nadie, porque lo único que tenemos es esperanza. Y esperanza incluye esperar hasta ese día que pronto llegará y donde por fin sabremos de parte del Eterno quiénes realmente formaremos parte en ese reino venidero, en donde dijo a Yeshua: muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Unas palabras enigmáticas del maestro, pero que tiene que ver con los tiempos. Dijo Rab Shaul: nosotros de ninguna manera vamos a preceder a los que durmieron. O sea, nadie se va a adelantar a nadie. Cuando llegue el momento, todos juntos seremos llevados ante la presencia del Rey. ¿Sí? Todos juntos, nadie se va a adelantar a nadie, porque por eso dice el maestro: los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Imagínense a Adán, por ejemplo. Adán, aquella primera generación de hombres que vivieron hace casi 6,000 años y que han esperado 6,000 años por ver ese día. Y nosotros estamos ya en los últimos días y quizás algunos de nosotros incluso ni siquiera nos toque ver muerte. Que así sea, que el Padre nos conceda, ¿no? Imagínense, ¿qué diría Adán? Ay, Señor, mira, yo 6,000 años esperando y estos ni siquiera murieron y van a entrar al reino. El maestro contó una parábola sobre esto y precisamente dijo de los trabajadores que llevó a trabajar en su viña y que les dijo que les iba a pagar un denario. Y entonces contrató trabajadores desde muy temprano. Y los que llegaron a la primera hora, se les dijo: vengan a trabajar, se les va a pagar un denario. Y conforme iba pasando el horario del trabajo, iban contratando más trabajadores. Iban llegando y hasta la última hora todavía llegaron algunos. Ya trabajaron minutos quizás. Se llegó la hora de la paga y dice el maestro en la parábola: el dueño de la viña empezó a pagar el salario y le empezó a pagar primero a los que llegaron al último. Entonces pasen los que trabajaron bien poquitito y les dan un denario. Entonces los que llegaron desde la primera hora dijeron: mira, les dieron un denario. Uy, ¿cuánto nos irán a dar a nosotros? Que trabajamos toda la jornada. Pero, oh sorpresa, cuando llegó su turno, les pagaron también un denario. Ellos calificaron de injusto esto y reclamaron al dueño de la viña: ¿por qué nos pagas lo mismo? Nosotros trabajamos toda la jornada, estos ni trabajaron nada. Y el dueño de la viña les dijo: ¿qué fue lo que les dije yo cuando los contraté? Que les iba a pagar un denario. ¿Sí? ¿Y se los pagué? Sí. Entonces, ¿qué están discutiendo? Yo puedo hacer con mi dinero lo que yo quiera. Y si yo quiero pagarles a ellos un denario igual que a ti, ¿por qué te molesta? ¿Acaso te molesta que yo sea bueno? Es tremendo, ¿no? La enseñanza que está ahí, donde se reafirma que la salvación es del Eterno y de quien Él se la quiera dar.
Así Y nosotros no podemos ni debemos discutir, ni cuestionar, ni molestarnos. El Eterno hace con sus cosas que le pertenecen a Él, como la salvación, lo que Él quiera. Lo que nosotros debemos hacer es estar contentos y agradecidos de que Él haya puesto sus ojos en nosotros y que al menos por ahora nos ha dado una esperanza gloriosa de tener parte en su reino. Así que agradezcamos pues al Eterno por esta bendición, por esta esperanza que Él nos da de formar parte de su reino, mis amados hermanos. Shabbat Shalom, así concluimos con esta reflexión, con esta palabra. Shabbat Shalom. Aquí mis hermanos, todos les mandan Shabbat Shalom. saludos y Shabbat Shalom. Ya no vi sus comentarios. La hermana Elvita pregunta que cuándo regresamos. ¿Cuándo regresaremos? ¿Quién? La hermana Elba. Hermana Elba. Hermana, pues algún día regresaremos, hermana. Pues primeramente el Eterno, esperamos, no sé, mañana, pasado, no sabemos, el Padre nos va a mostrar en qué momento, pero ánimo para todos y Shabbat Shalom, bendiciones, y que el Eterno nos conceda a todos un hermoso día de Shabbat. Mientras tanto, pues aquí seguiremos por lo pronto en San Nicolás, en este día de Shabbat Toldot. Bendiciones para todos, hermanos. Y así nos despedimos. Después veré sus comentarios y si hay algo que responder, bueno, después lo responderemos. Mientras tanto, y otra vez nos despedimos y les decimos Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.